El viaje hacia Lagos de Moreno comenzó como una simple escapada de fin de semana para alejarnos del caos de la ciudad. Habíamos reservado una casona antigua que se veía encantadora en las fotografías del sitio web. Al llegar al pueblo, el aire se sentía más denso y frío de lo que esperábamos para esa época del año. La fachada de la casa era imponente, con puertas de madera pesada que parecían guardar siglos de secretos. El dueño nos entregó las llaves rápidamente y se marchó con una mirada de extraña urgencia. Al entrar, el olor a humedad y a madera vieja inundó nuestros sentidos de inmediato. La habitación principal era amplia, con una cama matrimonial que dominaba el centro del espacio. Notamos que las paredes estaban adornadas con crucifijos antiguos y cuadros religiosos desgastados. Estábamos agotados por el trayecto, así que decidimos instalarnos sin prestar mucha atención a los detalles. El silencio del pueblo rural era absoluto, interrumpido solo por el crujir lejano de la madera. Mi pareja mencionó que sentía una corriente de aire frío, a pesar de que todas las ventanas estaban cerradas. Yo le dije que era solo la sugestión de estar en una casa tan vieja y solitaria. Nos acostamos y apagamos las luces, esperando tener un descanso reparador. Cerca de la medianoche, un sonido seco en el piso de madera me despertó de golpe. Me quedé inmóvil, escuchando atentamente la respiración rítmica de mi pareja a mi lado. De repente sentí un peso hundiéndose en los pies de la cama, como si alguien se hubiera sentado. Pensé que quizás era el gato del dueño que se había quedado encerrado por error. Pero al estirar los pies para comprobarlo, no encontré nada más que el aire gélido. Entonces el peso comenzó a moverse, avanzando lentamente hacia nosotros sobre el colchón. Eran pasos lentos y pesados, hundiendo la tela con cada avance deliberado. Mi corazón latía tan fuerte que temía que la entidad pudiera escucharlo en el silencio. Intenté despertar a mi pareja, pero mi cuerpo estaba paralizado por un miedo irracional. Los pasos se detuvieron justo en medio de nosotros dos, donde el frío era más intenso. Sentí una presión invisible sobre mi pecho, como si alguien estuviera inclinado sobre mí. Podía sentir un aliento gélido rozando mi mejilla, aunque no había nadie allí. Cerré los ojos con fuerza, rezando mentalmente para que aquello fuera solo una pesadilla. De repente, mi pareja soltó un gemido ahogado y se sentó bruscamente en la cama. ¿Sentiste eso?, preguntó ella con una voz que temblaba incontrolablemente. No necesité responder, porque ambos vimos cómo la sábana volvía a hundirse al borde de la cama. La entidad no se había ido, simplemente se había movido para observarnos desde la oscuridad. Encendimos todas las luces de la habitación, pero el cuarto seguía sintiéndose extrañamente sombrío. Revisamos debajo de la cama y dentro del armario, buscando cualquier explicación lógica. No había nada, absolutamente nada que justificara el peso o los movimientos que experimentamos. Mi pareja se negó a volver a dormir y se envolvió en una cobija, sentada en un rincón. El ambiente en la casa había cambiado, volviéndose hostil y cargado de una energía antigua. Escuchamos un susurro indistinto que parecía provenir de las paredes de adobe. Fue entonces cuando la puerta del baño se abrió lentamente por sí sola. Un olor a podrido y a tierra mojada emanó del interior, helándonos la sangre. No podíamos irnos en ese momento, estábamos atrapados en esa casa hasta el amanecer. El silencio regresó, pero esta vez se sentía como la calma antes de una tormenta devastadora. Me senté en el suelo junto a ella, intentando convencerme de que estaríamos a salvo. Sin embargo, vi claramente una huella de mano húmeda aparecer sobre la sábana blanca de la cama. La huella era pequeña, como la de una mujer o un niño, y desprendía un vapor grisáceo. Entonces el peso en la cama regresó con una fuerza violenta, sacudiendo todo el mueble. Los crucifijos en las paredes comenzaron a girar lentamente, quedando todos de cabeza. El frío se volvió insoportable, calando hasta nuestros huesos mientras la luz de la habitación comenzaba a parpadear. En el reflejo del espejo del armario vi una silueta femenina parada justo detrás de nosotros. No era una persona,
Era una masa de sombras con largos cabellos negros que ocultaban su rostro. Cerré los ojos e intenté gritar, pero mi voz se quedó atrapada en mi garganta. Escuché a mi pareja gritar cuando la luz finalmente se apagó por completo, dejándonos en una negrura absoluta. En la oscuridad, sentí como unas manos heladas se cerraban lentamente alrededor de mi cuello. La opresión en mi garganta se dio de golpe, dejándome bocanando el aire frío de la habitación mientras mi corazón golpeaba con fuerza mi pecho. Giré la cabeza hacia mi pareja, quien dormía profundamente a mi lado, completamente ajena a la invisible tortura que me acababa de despertar. El silencio en la alcoba del Airbnb de Lagos de Moreno se volvió denso, casi sólido, como si las mismas paredes estuvieran conteniendo el aliento. Decidí que no podía permanecer un segundo más en esa cama, temiendo que las manos invisibles regresaran para terminar su macabro trabajo. Me levanté con lentitud, cuidando de no hacer ruido, mientras mis ojos escudriñaban cada rincón oscuro de la alcoba. Caminé descalzo hacia la puerta de la habitación, sintiendo que el suelo de baldosa estaba inusualmente helado para esa época del año. Al cruzar el umbral, una corriente de aire frío me erizó los vellos de los brazos, trayendo consigo un olor rancio a humedad y olvido. La sala de estar se extendía ante mí, sumergida en una penumbra azulada provocada por la luz de la luna que entraba por el ventanal. Me acerqué al viejo sillón desgastado de tela marrón que dominaba el centro de la habitación, buscando un refugio temporal. Me dejé caer sobre los cansados cojines, exhalando un largo suspiro e intentando convencer a mi mente de que todo había sido una pesadilla. Sin embargo, la intensa pesadez en el ambiente persistía, como si la casa misma estuviera observando cada uno de mis movimientos. Apoyé mi cabeza en el respaldo del mueble y cerré los ojos, tratando de sintonizar los sonidos normales de la noche de Jalisco. El siseo del viento afuera chocaba contra las ramas secas de los árboles, creando un compás lúgubre que aceleraba mi pulso. De repente, un crujido sutil resonó en la esquina opuesta de la sala, justo al lado del viejo mueble de televisión de madera. Abrí los ojos de golpe y clavé la mirada en la negrura, esperando ver la silueta de algún animal intruso o un objeto caído. No había absolutamente nada allí, pero el aire circundante comenzó a descender de temperatura a una velocidad alarmante. Pude ver el vapor de mi propio aliento materializarse frente a mí, flotando como un pequeño fantasma blanquecino en la sala. Un escalofrío atroz recorrió mi espina dorsal cuando sentí que el espacio detrás de mí, en el sofá, ya no estaba vacío. Quise girar la cabeza para mirar sobre mi hombro, pero una rigidez sobrenatural comenzó a apoderarse de mis músculos. Fue entonces cuando lo sentí de verdad, la inequívoca presión de dos extremidades invisibles manifestándose desde el respaldo del mueble. Dos brazos completamente invisibles pero con una presencia física innegable se deslizaron lentamente sobre mis hombros. La temperatura de esos brazos era inconcebible. Se sentían como bloques de hielo puro hundiéndose directamente en mi piel a través de la playera. Las extremidades espectrales se cruzaron con firmeza sobre mi pecho, atrapándome en un abrazo espeluznantemente íntimo. Intenté gritar por ayuda, llamar a mi novia que estaba a unos pocos metros, pero mi garganta se cerró por completo, emitiendo solo un leve quejido. Sentí la silueta inmaterial de un torso femenino presionándose con fuerza contra mi espalda, helándome hasta los huesos. La fuerza del abrazo aumentó gradualmente, triturando mi caja torácica y succionando cada rastro de calor que quedaba en mi cuerpo. El sutil roce de un cabello invisible y helado pareció deslizarse por mi mejilla derecha, provocándome un espasmo de puro asco y terror. Luché con todas mis fuerzas moribundas, intentando mover un solo dedo, un pie, cualquier cosa para romper la parálisis que me ataba. Cerca de mi oído, el aire pareció vibrar con un susurro inaudible, una exhalación helada que no contenía palabras, sino un odio ancestral. Mis ojos fijos en la pared de enfrente comenzaron a ver sombras danzarinas causadas por mi propio delirio y la falta de oxígeno. Pensé sinceramente que iba a morir allí mismo, asesinado por una entidad sin rostro en medio de un pueblo desconocido. El peso de los brazos era tan real
que podía sentir los dedos invisibles hundiéndose con saña entre mis costillas. Una chispa de rabia e instinto de supervivencia se encendió en mi interior, negándome a dejarme vencer por aquella maldición. Reuní la poca energía que le quedaba a mi cuerpo entumecido y mordí mi propia lengua para forzar un destello de dolor que me espabilara. Con un esfuerzo sobrehumano que desgarró mis cuerdas vocales, logré soltar un rugido ronco y ahogado que rompió el silencio de la sala. En ese preciso instante, el abrazo helado se desvaneció por completo, haciéndome rodar fuera del sillón directo hacia el duro suelo. Caí de rodillas, tosiendo descontroladamente y frotándome los hombros, donde aún sentía el dolor punzante del frío fantasmal. Miré hacia atrás con desesperación, esperando ver finalmente a la mujer dueña de aquellos brazos malditos parados sobre el sofá. El sillón estaba completamente vacío, pero los cojines aún mostraban las profundas hendiduras donde la silueta invisible había estado sentada. Escuché unos pasos apresurados que venían desde el pasillo, indicando que mis ruidos finalmente habían despertado a mi pareja. El canino de la casa, nuestro fiel perro que dormía en la cocina, comenzó de golpe a aullar de una manera desgarradora y anormal. No era un ladrido común, sino un llanto de absoluto terror animal, dirigido exactamente hacia una esquina vacía del techo de la sala. Me arrastré por el suelo alejándome de la sala, sintiendo que la presencia invisible no se había ido, sino que se arrastraba colgada del techo, lista para caer de nuevo sobre nosotros. El aire en el pasillo de la casa en Lagos de Moreno se sentía tan denso que casi podía cortarse con un cuchillo. Mis manos temblaban descontroladamente mientras intentaba cerrar la puerta de la sala que acabábamos de abandonar. Mi pareja me esperaba al final del corredor, abrazando sus hombros con una expresión de puro terror en el rostro. Decidimos refugiarnos en la habitación principal, pensando que las paredes gruesas nos brindarían algo de seguridad. Max, nuestro perro labrador, ya estaba allí, pero su comportamiento no era el habitual de una mascota tranquila. En lugar de saludarnos, el animal permanecía inmóvil con la mirada clavada en el rincón más oscuro del cuarto. Un gruñido bajo y gutural comenzó a emanar del pecho de Max, un sonido que nunca antes le habíamos escuchado. Mi novia me tomó del brazo con fuerza, clavando sus uñas en mi piel ante el evidente nerviosismo del perro. No había nada en ese rincón, solo las sombras de los muebles proyectadas por la lámpara de la mesita de noche. De repente, el vello del lomo de Max se erizó por completo, dándole un aspecto salvaje bajo la luz tenue. El perro soltó un ladrido ensordecedor y se lanzó hacia adelante, deteniéndose justo antes de tocar la pared vacía. Sus ojos seguían algo que parecía elevarse desde el suelo hacia el techo en un movimiento zigzagueante. Empezamos a escuchar un rasguño rítmico que provenía directamente de donde Max estaba ladrando furiosamente. Traté de llamar a Max para que se alejara, pero él me ignoró por completo, sumido en un trance de agresividad defensiva. Sentí un frío glacial recorrer mis pies, como si una corriente de aire ártico hubiera entrado de golpe en la habitación. Mi novia comenzó a llorar en silencio, tapándose la boca para no gritar ante el espectáculo sobrenatural. Max retrocedió un paso, sus patas resbalando en el suelo como si algo invisible lo estuviera empujando hacia atrás. De la nada, un objeto pesado sobre el tocador salió volando y se estrelló contra la puerta cerrada. El estruendo fue la señal definitiva de que ya no podíamos permanecer ni un segundo más en aquel Airbnb. Agarré las llaves del coche de la mesa de noche mientras le gritaba a mi pareja que corriera hacia la salida. No nos detuvimos a empacar las maletas, dejando todas nuestras pertenencias esparcidas por la cama. Llamé a Max, quien finalmente rompió su guardia y corrió hacia nosotros con la cola entre las patas. Atravesamos el pasillo a toda velocidad, sintiendo que algo nos pisaba los talones en la absoluta oscuridad. El aire en la sala se sentía aún más frío que antes, y un olor a humedad vieja inundaba mis pulmones. Al llegar a la puerta principal, mis dedos torpes lucharon con la cerradura que parecía estar atascada a propósito. Un susurro ronco, como el roce de hojas secas,
pareció pronunciar mi nombre desde lo alto de las escaleras. Finalmente la puerta cedió y salimos atropelladamente a la fría noche de Lagos de Moreno. Corrimos hacia el coche que estaba estacionado bajo un árbol seco que proyectaba sombras retorcidas. Abrí los seguros y prácticamente arrojé a Max y a mi novia al interior del vehículo. Arranqué el motor con un rugido que rompió el silencio sepulcral de la calle empedrada. Antes de meter la marcha, cometí el error de mirar por última vez hacia la ventana de la habitación que acabábamos de dejar. Detrás de las cortinas viejas, una silueta blanca y alta permanecía inmóvil, observándonos partir. Pisamos el acelerador y los neumáticos rechinaron contra las piedras mientras nos alejábamos a toda velocidad. Manejé durante horas sin rumbo fijo, solo queriendo poner la mayor distancia posible entre nosotros y esa casa maldita. Mi novia se quedó dormida por el agotamiento emocional, pero Max seguía alerta en el asiento trasero. Aquella experiencia nos cambió para siempre, dejándonos una herida de miedo que no sanaría fácilmente. Sin embargo, mientras buscábamos un motel en la siguiente ciudad, recordé las historias de mi tía Laura en Tizayuca. Él siempre decía que el mal no se queda en las paredes, sino que a veces se pega a las personas como una sombra. Al mirar por el espejo retrovisor, noté que Max no estaba mirando hacia la carretera, sino hacia un espacio vacío junto a él. Justo en ese momento, una mano pálida y delgada apareció sobre el hombro de mi novia dormida. El coche comenzó a zigzaguear mientras yo soltaba un grito ahogado, dándome cuenta de que no habíamos escapado solos. La presencia de Lagos de Moreno se desvaneció, pero el destino nos arrastraba ahora hacia una tragedia familiar en Tizayuca. La tía Laura, nuestra pariente más querida, estaba a punto de enfrentar su propia oscuridad. Los rumores de brujería empezaban a circular por el pueblo, manchando el nombre de nuestra familia. Algo mucho más personal y aterrador nos esperaba al final de ese largo viaje por carretera. Al llegar a Tizayuca, el aire se sentía mucho más denso de lo que recordábamos en veranos anteriores. Mi tía Laura, siempre conocida por su energía inagotable, se encontraba ahora postrada en una cama de hierro. Los médicos no encontraban una explicación lógica para la pérdida repentina de su peso y color. En el pueblo comenzó a correr el rumor de que alguien le había hecho un trabajo muy pesado. Ella aseguraba sentir que algo le succionaba la vida cada vez que cerraba los ojos por la noche. Encontramos extraños envoltorios de tela negra escondidos debajo de su colchón de lana. Al abrir uno de ellos, un olor a podrido inundó instantáneamente toda la habitación. A pesar de nuestras oraciones y limpiezas, la salud de Laura se desvaneció por completo en menos de un mes. El funeral fue una ceremonia silenciosa, marcada por un frío inusual para esa época del año. Tras el entierro, regresamos a la casa familiar, pero el ambiente se sentía cargado de una presencia invisible. Esa primera noche sin ella, los ruidos en la cocina comenzaron apenas dieron las 12. Podíamos escuchar claramente el sonido de pies descalzos arrastrándose sobre el piso de baldosa. Mi madre juraba que escuchaba la voz de su hermana susurrando su nombre desde el patio oscuro. Las puertas de los roperos se abrían solas, dejando caer la ropa negra que Laura solía usar. Una tarde, mientras lavaba los trastes, vi una silueta reflejada en el agua estancada del fregadero. Al voltear no había nadie, pero el aroma del perfume de flores de Laura impregnaba el aire. Las velas del altar familiar se apagaban simultáneamente sin que hubiera ninguna corriente de aire. Mi hermano menor empezó a hablar con alguien que decía estar sentado a los pies de su cama. Él describía con detalle exacto el vestido que Laura llevaba el día que enfermó. La temperatura de la casa bajaba drásticamente cada vez que sentíamos su presencia cerca. En las fotografías que tomamos durante el novenario, aparecían extrañas manchas blancas alrededor de su silla favorita. Parecía que ella no quería aceptar que ya no pertenecía a este mundo de los vivos. Una noche, el ruido de platos rompiéndose nos despertó a todos de golpe. Bajamos corriendo solo para encontrar la alacena abierta y todo el contenido esparcido violentamente. En medio del desastre,
vimos una marca de mano quemada sobre la mesa de madera. Fue entonces cuando comprendimos que la brujería que la mató seguía actuando a través de su espíritu. Mi abuelo decidió que ya no podíamos seguir ignorando estas señales tan directas. Él llamó al cura del pueblo, pero incluso el hombre de fe parecía dudar al entrar a la casa. Durante la bendición, las sombras en las paredes parecían moverse de forma independiente a la luz. Escuchamos un lamento agudo que no venía de ninguna persona presente en la habitación. Los espejos de la casa comenzaron a agrietarse uno a uno con un sonido metálico. En el reflejo roto de uno de ellos, vi el rostro de mi tía totalmente deformado por la ira. Salimos al patio buscando aire, pero la oscuridad allí era casi sólida. Los animales del corral estaban inusualmente callados, como si estuvieran escondiéndose de algo. El abuelo caminó hacia el fondo del corral con una linterna vieja que apenas alumbraba. De repente se detuvo en seco frente a un gran árbol de pirul. Una figura alta y delgada estaba parada justo detrás del tronco, observándolo. No era la tía cariñosa que conocíamos, sino un cascarón vacío lleno de rencor. Ella extendió una mano huesuda hacia él, mientras un viento helado soplaba desde el centro del corral. El abuelo cayó de rodillas, incapaz de apartar la vista de los ojos sin vida de su hija. La figura se desvaneció en un susurro que heló la sangre de todos los presentes. Sabíamos que esto era solo el comienzo de una larga noche de vigilia. El silencio que siguió fue mucho más aterrador que los ruidos anteriores. Podíamos sentir que ella seguía allí, observándonos desde los rincones donde la luz no llegaba. Pero lo que más nos inquietaba era el hecho de que el abuelo no había vuelto a decir una sola palabra. Se mantenía sentado en su silla, mirando fijamente hacia el corral oscuro. De repente, un golpe seco resonó en el techo de lámina de la casa. Luego otro golpe y otro, como si algo pesado estuviera saltando sobre nosotros. Unas garras largas empezaron a rasgar el metal con un chirrido insoportable. El abuelo finalmente habló, pero su voz sonaba como la de alguien más. «Ella no se irá sola», susurró con una frialdad que nos detuvo el corazón. Justo en ese momento, la luz principal de la casa estalló, dejándonos en una oscuridad absoluta. En el silencio que siguió, solo podíamos escuchar una respiración agitada justo detrás de nuestras nucas. Cuando la primera vela volvió a encenderse, mi abuelo ya no estaba sentado en su silla. El parpadeo repentino de la mecha encendida reveló que la mecedora de madera estaba completamente vacía. Mis ojos buscaron desesperadamente alguna señal de mi abuelo por los rincones oscuros de la sala. Una corriente de aire helado entró directamente desde la puerta trasera que daba hacia el patio. El anciano caminaba con pasos torpes y lentos sobre la tierra suelta del corral familiar. La densa neblina de la noche de Tizayuca comenzaba a filtrarse entre las maderas del cercado. Él extendió su mano temblorosa buscando sostenerse de la vieja viga del cobertizo de los animales. Los animales del corral permanecían en un absoluto y antinatural silencio sepulcral. Justo en medio del llano negro, una silueta femenina comenzó a recortarse contra la niebla. La figura vestía las mismas prendas oscuras que mi tía Laura usó durante sus últimos días de agonía. Mi abuelo detuvo su marcha por completo, sintiendo que el suelo se congelaba bajo sus pies. La sombra de su difunta hija no proyectaba reflejo alguno ni movía las hojas secas a su alrededor. Un lamento inaudible pero perceptible en el pecho vibró a través del aire estancado del patio. El anciano intentó pronunciar el nombre de su hija, pero las palabras murieron en su garganta seca. La aparición avanzó 1 metro hacia adelante sin realizar el más mínimo movimiento de piernas. El frío que desprendía la entidad cortaba la respiración del abuelo como si fuesen cuchillos de hielo. 2 cuencas oscuras y vacías parecieron clavarse directamente en los ojos cansados del anciano. Reconociendo el dolor de su propia sangre, el hombre cayó de rodillas sobre la tierra dura. La silueta de Laura extendió sus brazos incorpóreos flotando justo por encima de su cabeza. En ese instante de terror puro, mi padre salió corriendo de la casa con un rosario de madera en la mano.
Un grito desesperado rasgó el silencio de la noche invocando la protección de los santos. Ante el primer ruego religioso, la sombra se desvaneció en el aire como si fuera hollín arrastrado por el viento. Levantamos al abuelo del suelo, quien se encontraba temblando ferozmente y con la piel helada. Lo llevamos de regreso al calor de la cocina mientras él murmuraba rezos incomprensibles sin cesar. Toda la familia se reunió de inmediato alrededor de la gran mesa de madera tosca. Mi abuela afirmó que el alma de Laura seguía atrapada debido a la brujería que causó su muerte. Decidieron que era necesario levantar un altar de novenario de manera inmediata esa misma madrugada. Sacaron una fotografía antigua de mi tía donde lucía una sonrisa que la muerte ya había borrado. Colocaron vasos de agua bendita en los 4 extremos para calmar la sed espiritual de su camino. El olor a incienso de copal comenzó a inundar cada rincón de la antigua vivienda de adobe. Las mujeres de la casa se arrodillaron y comenzaron a entonar solemnemente el Santo Rosario. El murmullo monótono de las avemarías resonaba como un eco denso en las vigas del techo. Afuera, el viento comenzó a golpear las ventanas de vidrio con una fuerza inusitada. Las flamas de las veladoras blancas se agitaron violentamente, a pesar de que no había corrientes internas. Un golpe sordo resonó directamente en el techo de lámina justo encima del improvisado altar. Nadie interrumpió el rezo, pero las voces de las mujeres temblaron notablemente por el espanto. Una sombra densa pareció descender lentamente por las paredes de la habitación, bloqueando las esquinas. El llanto apagado de un alma en pena se mezclaba sutilmente entre los misterios dolorosos del rosario. Derramaron gotas de agua bendita hacia los lados, repitiendo salmos de liberación espiritual. Con las últimas letanías de la madrugada, una extraña y pesada paz comenzó a asentarse en el hogar. Sin embargo, lejos de allí, en un aislado pueblo de Oaxaca, un peligro ancestral mucho más oscuro despertaba en las azoteas. La noche de 1987 cayó con un peso insoportable sobre las montañas escarpadas de la región de Oaxaca. Dentro de una pequeña casa de adobe con techo de lámina, una joven pareja intentaba conciliar el sueño junto a su bebé recién nacido. El silencio de la madrugada se rompió abruptamente cuando un crujido metálico resonó directamente sobre sus cabezas. Algo extremadamente pesado parecía estarse arrastrando con lentitud por la superficie de la azotea. La joven madre abrazó con fuerza al pequeño recién nacido mientras el llanto del infante comenzaba a resonar en la alcoba. Los ruidos superiores cambiaron de ritmo, transformándose en garras afiladas que rascaban el metal con desesperación. El padre se levantó con sigilo, tomando una vieja linterna de metal y un machete oxidado que guardaba tras la puerta. Un graznido gutural y profundamente humano vibró a través de las paredes de adobe, helándole la sangre a la familia. Decidido a proteger a los suyos, el hombre caminó descalzo hacia el patio exterior para investigar el origen del disturbio. Al enfocar la luz de su linterna hacia el borde del techo, su respiración se detuvo por completo. Una enorme criatura con el cuerpo cubierto de plumas negras y densas estaba agazapada como un buitre gigantesco. Lo más espantoso no era su plumaje, sino el rostro pálido y arrugado de una anciana que los miraba fijamente. La entidad abrió su pico oculto bajo la barbilla humana, emitiendo una risa burlona que distorsionaba el viento nocturno. Desde el interior de la vivienda, la madre escuchó aquella risa maldita y comenzó a rezar en voz alta el Salmo 91. Repentinamente, un segundo aleteo pesado anunció la llegada de otra bestia similar que descendió del cielo oscuro. Esta nueva criatura poseía un rostro masculino, con ojos completamente negros y vacíos que destilaban una malicia pura. El hombre levantó su machete con manos temblorosas, gritando insultos para intentar ahuyentar a los demonios alados. Las dos apariciones mitológicas extendieron sus enormes alas oscuras, bloqueando la poca luz de la luna que quedaba. Con un movimiento rápido, la criatura con rostro de anciana se lanzó en picada directamente hacia el patio. El campesino lanzó un golpe ciego al aire, logrando que el metal del machete rozara las plumas duras como la piedra.
Una de las garras de la bestia logró rasgar la camisa del hombre, dejándole 3 líneas sangrientas en el pecho. El dolor lo obligó a retroceder de golpe contra la pared, perdiendo el control de la linterna que cayó al suelo. Desde el suelo, la linterna iluminó de lado a los 2 seres, que ahora caminaban en 2 patas sobre la tierra del patio. La criatura de rostro masculino avanzó lentamente hacia la entrada de la casa, atraída intensamente por el llanto del bebé. Al ver el peligro inminente sobre su hijo, el padre recuperó las fuerzas y arrojó una pesada piedra hacia la cabeza del monstruo. El proyectil impactó de lleno en el hombro al lado de la criatura, haciéndola retroceder con un chillido ensordecedor. Aprovechando ese breve segundo de distracción, el campesino corrió al interior de la alcoba y atrancó la puerta con una barra de madera. La madera comenzó a vibrar de inmediato bajo los feroces impactos de los picos y garras que golpeaban desde el exterior. La madre, con lágrimas corriendo por sus mejillas, cubrió los oídos del recién nacido para que no escuchara los siseos demoníacos. Las voces de los engendros comenzaron a susurrar nombres desde afuera, imitando de forma macabra a los vecinos del pueblo. «Abre la puerta, venimos a conocer al niño», decía la voz distorsionada que sonaba como el sabio anciano de la comunidad. El engaño era evidente, pues la entonación poseía una cadencia fría, mecánica y carente de cualquier rastro de humanidad. Desesperado por encontrar una defensa espiritual, el hombre recordó un antiguo consejo de sus ancestros sobre las brujas y nahuales. Sacó de un viejo cajón unas tijeras de metal oxidadas y las colocó abiertas en forma de cruz directamente sobre la ventana. Al instante en que las tijeras tocaron el marco, un alarido de dolor puro estalló justo al otro lado del cristal. Las criaturas parecieron enfurecerse aún más ante la protección sagrada, comenzando a arrancar las láminas del techo superior. El viento frío de la sierra oaxaqueña entró con violencia por la abertura, apagando la última vela que iluminaba el cuarto. En la oscuridad total, los ojos brillantes y malévolos de los seres mitológicos se asomaron por el hueco del techo destruido. La pareja se arrinconó en la esquina más lejana, sabiendo que estaban completamente desprotegidos ante el acecho de las bestias. Cuando la garra más larga descendió del techo lista para atrapar su botín, un susurro idéntico al de la madre del protagonista comenzó a llamarlo desde la entrada exterior. El eco de aquella caricia maldita en el tejado se transformó de golpe en un sonido espeluznante que heló la sangre del joven. Desde el exterior de la pesada puerta de entrada, una voz idéntica a la de su madre comenzó a pronunciar su nombre con insistencia. Las palabras sonaban extrañamente pausadas, desprovistas de cualquier rastro de calidez o emoción humana real. Él sabía perfectamente que su madre dormía a muchos kilómetros de distancia en la gran ciudad, haciendo imposible su presencia. La criatura del exterior golpeó la madera 3 veces con una cadencia metálica que recordó a las garras del tejado. El joven contuvo el aliento mientras observaba cómo la vieja chapa de metal crujía bajo una presión invisible. La voz repitió el ruego de abrir la puerta, pero esta vez el tono descendió hasta convertirse en un zumbido gutural. Al no obtener una respuesta inmediata, un furioso arañazo recorrió la fachada exterior rasgando la pintura vieja. La ventana de la cocina vibró violentamente cuando la entidad se desplazó con una velocidad antinatural por el patio. Detrás de los cristales empañados se asomó brevemente una silueta deforme que estiraba su cuello buscando una rendija. Con las manos temblorosas, el muchacho tomó un crucifijo de madera que descansaba sobre la pequeña mesa del recibidor. Comenzó a rezar en voz baja, cerrando los ojos para bloquear la visión de la aberración que acechaba afuera. Los lamentos falsos se transformaron en insultos feroces proferidos por una amalgama de voces superpuestas. El suelo pareció temblar cuando la fuerza del demonio impactó una última vez contra los muros de adobe. De repente, un silencio absoluto descendió sobre la casa, indicando que el ser se había retirado hacia los cerros oscuros. Este aterrador encuentro no fue un hecho aislado, pues la maldad rural asume formas muy distintas en otras regiones. Lejos de allí, en el espeso monte de Acatlán, las viejas leyendas sobre los guardianes de la tierra cobraban vida.
El pequeño Mateo caminaba distraídamente recolectando ramas secas cerca del límite del rancho familiar. Un silbido agudo e inusual llamó su atención desde el interior de una hondonada oculta entre los matorrales. Atraído por una curiosidad infantil e inocente, el niño dejó caer su carga y dio unos pasos hacia el peligro. Entre las sombras de las raíces vio emerger un grupo de pequeñas criaturas de piel completamente grisácea. Los extraños seres apenas alcanzaban la altura de su cintura, pero poseían rostros arrugados como de ancianos. Sus ojos eran enormes cuencas oscuras que reflejaban la total ausencia de pestañas o cejas humanas. Con movimientos rápidos y coordinados, los duendes rodearon al infante antes de que pudiera gritar por ayuda. Uno de ellos tocó la frente de Mateo con un dedo frío, sumergiéndolo en un trance letárgico instantáneo. El sol se ocultó por completo tras las montañas, dejando el monte sumido en una oscuridad impenetrable. Al notar la ausencia del menor, sus padres encendieron antorchas y linternas para iniciar una búsqueda desesperada. Los gritos con el nombre de Mateo resonaban con eco entre los desfiladeros sin obtener respuesta alguna. Mientras tanto, los duendes trasladaban al niño hacia las profundidades de una cueva subterránea desconocida. En ese sitio atemporal, las criaturas comenzaron a danzar alrededor de Mateo musitando cánticos antiguos. No buscaban hacerle daño físico, sino alimentarse de la pura energía de su inocencia durante unas horas. Pasaron 2 largos días enteros en los que la comunidad rastreó cada rincón del monte sin éxito. Al tercer amanecer, un anciano del pueblo sugirió dejar ofrendas de dulce y pan en las entradas del bosque. Los familiares cumplieron con el ritual ancestral, implorando el regreso del niño a los dueños del monte. Pocas horas después, un débil quejido se escuchó justamente detrás de un enorme matorral de nopales. El padre corrió desesperadamente y encontró a Mateo sentado en el suelo, sano y salvo, pero desorientado. El menor no recordaba nada de los 2 días transcurridos, afirmando haber jugado solo unos minutos con niños grises. Con el rescate de Mateo, el orden natural pareció restablecerse lentamente en el atribulado pueblo de Acatlán. Estas crónicas cierran el largo ciclo de misterios que acechan a quienes se adentran en las venas de la provincia. Los mitos permanecen vivos en las sombras del México rural, recordando a los viajeros que respeten los secretos de la noche.